Muy buenos días amigos de Instagram, de Facebook, de YouTube, de Twitter y de LinkedIn. Elizabeth Ponsa os saluda de nuevo, construyendo felicidad todos los días para leeros 20 minutos más del libro Conversaciones con Dios, al que yo llamo Tu esencia, mi esencia y la esencia de todo lo que existe. Entonces, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué tú, si eres Dios, no le pones fin ya que tanto te desagrada? Ya le he puesto fin, pero sencillamente os negáis a utilizar las herramientas que os he dado para hacerlo. Y es que el sufrimiento no tiene nada. Y es que el sufrimiento no tiene nada que ver con los acontecimientos, sino con cómo reacciona uno ante ellos. Lo que sucede es meramente lo que sucede, pero lo que uno piense de ello es otra cuestión. Yo os he dado las herramientas con las que responder y reaccionar ante los acontecimientos de modo que el dolor disminuya, en realidad se elimine, pero no las habéis utilizado. Perdona, pero ¿por qué no eliminas los acontecimientos? Una buena pregunta. Desgraciadamente yo no los controlo en absoluto. ¿Que no los controlas en absoluto? Por supuesto que no. Los acontecimientos son sucesos en el tiempo y el espacio que vosotros producís por decisión propia. Y yo nunca interfiré en vuestras decisiones. Hacerlo equivaldría a ignorar la propia razón de haberos creado. Pero todo esto ya lo he explicado antes. Algunos acontecimientos los producís intencionadamente y otros los atraéis más o menos conscientemente. Algunos de ellos, los grandes desastres naturales, se hallan entre los que incluís en esta categoría. Los atribuís al destino. Sin embargo, el destino no es más que el conjunto de todos los pensamientos, en otras palabras, la conciencia del planeta, la conciencia colectiva. Precisamente, eso es. Hay quienes dicen que el mundo tiene los días contados, nuestra ecología está agonizando, nuestro planeta se encamina hacia un gran desastre geofísico, terremotos, volcanes, quizás incluso un cambio en la inclinación del eje terrestre. Y hay otros que afirman que la conciencia colectiva puede cambiar todo eso, que podemos salvar a la Tierra con nuestros pensamientos. Los pensamientos se convierten en acción. Si un número suficiente de personas creen que se debe hacer algo en auxilio del medio ambiente, salvaréis a la tierra. Pero debéis apresuraros, pues se ha hecho ya mucho daño y durante mucho tiempo, y se requerirá un gran cambio de actitud. ¿Quieres decir que si no lo hacemos, veremos cómo la Tierra es destruida junto con sus habitantes? Yo he hecho las leyes del universo físico lo bastante claras como para que cualquiera pueda entenderlas. Hay leyes de causa y efecto que ya han aparecido suficientemente clarificadas a vuestros científicos, a vuestros físicos y a través de ellos a vuestros líderes mundiales. No es necesario clarificar dichas leyes una vez más. Volvamos al sufrimiento. ¿De dónde hemos sacado la idea de que el sufrimiento es bueno, de que el santo sufre en silencio? El santo sí
sufre en silencio, pero eso no significa que el sufrimiento sea bueno. Los aprendices de maestro sufren en silencio porque entienden que el sufrimiento no es el camino hacia Dios, sino más bien un signo cierto de que todavía les queda algo que aprender en el camino hacia Dios, algo que recordar. El auténtico maestro no sufre en silencio en absoluto, sino que únicamente parece estar sufriendo sin quejarse. La razón de que el auténtico maestro no se queje es que el auténtico maestro no está sufriendo, sino simplemente experimentando una serie de circunstancias que vosotros llamaríais insoportables. Un maestro practicante no habla de sufrimiento, sencillamente porque entiende claramente el poder de la palabra. Por tanto, simplemente decide no hablar de ello. Hacemos real aquello a lo que prestamos atención. Y el maestro lo sabe, el maestro se reconoce en que escoge aquello que decide hacer real. Todos vosotros lo hacéis de vez en cuando. No hay ninguno de vosotros que no haya hecho desaparecer un dolor de cabeza o que una visita al dentista haya resultado menos dolorosa por medio de una decisión al respecto. Un maestro simplemente toma la misma decisión en asuntos de mayor importancia. ¿Pero por qué sufrimos? ¿Por qué tenemos siquiera la posibilidad de sufrir? No podéis conocer ni llegar a ser aquello que sois en ausencia de aquello que no sois, tal como ya te he explicado. Sigo sin entender por qué tenemos la idea de que el sufrimiento es bueno. Actuáis con buen juicio al insistir en esta pregunta. El saber originario en torno a la cuestión de sufrir en silencio se ha pervertido de tal modo que actualmente muchos creen y varias religiones realmente enseñan que el sufrimiento es bueno y la alegría es mala. Por lo tanto, habéis decidido que si alguien tiene cáncer y no se lo dice a nadie, es un santo. Y en cambio, si alguien posee una sexualidad vigorosa, por elegir un tema explosivo, y lo celebra abiertamente, es una pecadora. Chico, realmente has elegido un tema explosivo. Además, has cambiado hábilmente el pronombre de masculino a femenino. ¿Con qué idea lo has hecho? Con la de mostrarte vuestros prejuicios. No os gusta pensar en que una mujer tenga una sexualidad vigorosa y mucho menos en que lo celebre abiertamente. Preferiríais ver a un hombre agonizando sin un gemido en el campo de batalla que a una mujer haciendo el amor con muchos gemidos en la calle. ¿Tú no? Yo no tengo ningún juicio respecto a lo uno o lo otro, pero vosotros tenéis toda una serie de juicios y te diría que son vuestros juicios los que impiden vuestra alegría y vuestras expectativas las que os hacen infelices. Todo esto junto es lo que causa vuestro malestar y en consecuencia da origen a vuestro sufrimiento. ¿Cómo sé que lo que dices es cierto? ¿Cómo sé siquiera que es Dios quien me habla y no mi propia imaginación hiperactiva? Eso ya me lo has preguntado antes y mi respuesta es la misma. ¿Qué diferencia hay? Aunque todo lo que te he dicho estuviera equivocado, ¿se te ocurre un modo mejor de vivir? No. Entonces lo equivocado es correcto y lo correcto es equivocado. Déjame que te diga algo para ayudarte en tu dilema. No te creas nada de lo que te diga. Simplemente vívelo, experiméntalo. Luego vive cualquier otro paradigma que quieras desconstruir. Después ten en cuenta tu experiencia a la hora de encontrar tu verdad. Un día, si tienes mucho valor, experimentarás un mundo en el que hacer el amor se considerará mejor que hacer la guerra. Ese día te regocijarás.
La vida causa tanto espanto y es tan confusa, quisiera que las cosas fueran más claras. La vida no tiene nada de espantoso si no te preocupas por los resultados. ¿Quieres decir si no deseas nada? Exacto, elige pero no desees. Eso resulta muy fácil para aquellas personas que no tienen a nadie que dependa de ellas, pero ¿qué pasa si uno tiene esposa e hijos? El camino de la familia siempre ha sido un camino muy estimulante, quizás el más estimulante. Como tú dices, resulta muy fácil no desear nada cuando solo te has de preocupar de ti mismo. Cuando tienes a otras personas a las que quieres, es natural desear solo lo mejor para ellas. Resulta doloroso no poder darles todo lo que quisiera que tuvieran. Un hogar agradable, ropa decente, comida suficiente. Me siento como si hubiera estado luchando durante 20 años solo para vivir siempre haciendo equilibrios y al final para nada. ¿Te refieres a la riqueza material? Me refiero a algunas de las cosas básicas que un hombre quisiera dar a sus hijos. Me refiero a algunas de las cosas sencillas que un hombre quisiera dar a su mujer. Ya veo. Consideras que tu tarea en la vida es proporcionarles todas esas cosas. ¿Imaginas qué es eso en lo que ¿Imaginas qué es eso en lo que consiste tu vida? No estoy seguro de haberlo planteado de ese modo. No es que mi vida consista en eso, pero ciertamente estaría bien que al menos eso fuera un subproducto. Bien, entonces volvamos a ello. ¿En qué crees que consiste tu vida? Esa es una buena pregunta. A lo largo de los años he tenido distintas respuestas a ella. ¿Cuál es tu respuesta en este momento? Me parece tener dos respuestas a la pregunta. La respuesta a en qué me gustaría creer que consiste y la respuesta a en qué creo que consiste. ¿Cuál es la respuesta a en qué te gustaría creer que consiste? Me gustaría creer que mi vida consiste en la evolución de mi alma. Me gustaría creer que mi vida consiste en expresar y experimentar la parte de mí que más amo, la parte de mí que es compasión y paciencia, entrega y ayuda, la parte de mí que es conocimiento y sabiduría, perdón y amor. Suena como si hubieras estado leyendo este libro. Sí, y desde luego es un libro maravilloso a nivel esotérico, pero estoy tratando de comprender cómo practicarlo. La respuesta a tu pregunta acerca de en qué creo realmente que consiste mi vida es que consiste en sobrevivir día a día. Ah, ¿y crees que una cosa excluye a la otra? Bueno, ¿crees que lo esotérico excluye la supervivencia? La verdad es que me gustaría hacer algo más que sobrevivir. He estado sobreviviendo todos estos años y considero que todavía lo estoy, pero quisiera que la lucha por la vida terminara. Considero que ir tirando día a día es también una lucha. Quisiera hacer algo más que sobrevivir. Quisiera prosperar. ¿Y a qué llamarías prosperar? A tener lo suficiente para no tener que preocuparme de cómo conseguiré mi próximo dólar, a que no me suponga una tensión ni un esfuerzo el simple hecho de pagar al alquiler o la factura del teléfono. Quiero decir que lamento ser tan trivial, pero estamos hablando de la vida real y no de cuentos de hadas o del romántico cuadro de la vida que describes en este libro. Detecto un cierto enfado. No tanto enfado como frustración. He seguido el juego espiritual durante más de 20 años y mira lo que he conseguido, un cheque del asilo de pobres. Y ahora acabo de perder mi trabajo y parece que el flujo de dinero en efectivo ha cesado de nuevo. Estoy realmente cansado de luchar. Tengo 49 años y me gustaría tener alguna seguridad en la vida para poder dedicar más tiempo a la esencia de Dios, la evolución del alma, etc. Ahí es donde está mi corazón, pero no es a donde mi vida me permite dirigirme. Bueno, todo eso está muy bien dicho y además sospecho que hablas en nombre de toda una serie de personas que comparten la misma experiencia. Voy a responder a tu sinceridad frase por frase, de modo que podamos rastrear con facilidad la respuesta y examinarla detalladamente. Tú no has seguido
el juego espiritual durante 20 años, sino que apenas has estado rozando sus orillas. Por cierto, esto no es un reproche, sino únicamente la afirmación de una verdad. Te concederé que durante 2 décadas has estado contemplándolo, coqueteando con él, experimentándolo de vez en cuando, pero yo no he percibido tu más auténtico compromiso con el juego hasta hace muy poco. Que quede claro que seguir el juego espiritual significa dedicar toda tu mente, todo tu cuerpo, toda tu alma al proceso de crearte a ti mismo a imagen y semejanza de Dios. Este es el proceso de autorrealización sobre el que han escrito los místicos orientales y es el proceso de salvación del que se han ocupado muchos teólogos occidentales. Se trata de un acto de suprema conciencia realizado día a día, hora a hora, momento a momento. Es una elección y una reelección en cada instante. Es una continua creación, una creación consciente, creación con un propósito. Se trata de utilizar las herramientas de creación de las que hemos hablado y de utilizarlas conscientemente y con una sublime intención. Eso es participar en el juego espiritual. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas dedicado a ello? Ni siquiera he empezado. Tampoco te vayas de un extremo al otro y no seas tan duro contigo mismo. Tú sí te has dedicado a este proceso y en realidad estás más metido en él de lo que crees, pero no has estado haciéndolo durante 20 años ni nada parecido. Sin embargo, lo cierto es que no es importante cuánto tiempo lleves dedicado a ello. ¿Lo estás ahora? Eso es lo que cuenta. Vayamos a tu afirmación. Dices que mire lo que has conseguido y te describes a ti mismo a punto de ir a parar al asilo de pobres. Pero te miro y lo que veo es otra cosa bien distinta. Veo a una persona que está a punto de ir a parar a una espléndida casa. Crees que tienes un cheque del olvido y yo veo que tienes un cheque del nirvana, aunque por supuesto ello depende en gran medida de cuál creas que es tu paga y a qué fin encamines tu labor. Si el objetivo de tu vida es adquirir lo que tú llamas seguridad, veo y entiendo por qué sientes que tienes un cheque del asilo de pobre. Sin embargo, incluso esta afirmación está sujeta a rectificación, puesto que con mi paga todo lo bueno vendrá a ti, incluida la experiencia de sentirte seguro en el mundo. Mi paga, el pago que obtienes cuando trabajas para mí, proporciona mucho más que bienestar espiritual. También puedes obtener bienestar físico, pero la parte irónica del asunto es que una vez que experimentes la clase de bienestar espiritual que mi pago proporciona, te darás cuenta de que lo último que te preocupará será el bienestar físico. Incluso el bienestar físico de los miembros de tu familia dejará de preocuparte, ya que una vez alcances un determinado nivel de conciencia de Dios, entenderás que no eres responsable de ninguna otra alma humana y que si bien es digno de encomio querer que todas las almas gocen de bienestar, cada una de ellas debe está eligiendo su propio destino en cada momento. Es obvio que maltratar o destruir deliberadamente a otra persona no es precisamente la acción más elevada. Es obvio que resulta igualmente inapropiado descuidar las necesidades de quienes has hecho que dependan de ti. Tu tarea consiste en hacer que sean independientes, en enseñarles,
del modo más rápido y completo posible cómo prescindir de ti. No les favoreces mientras te necesiten para sobrevivir, sino solo y realmente en el momento en que se den cuenta de que no te necesitan. En el mismo sentido, el momento más importante para Dios será aquel en que os deis cuenta de que no necesitáis a ningún Dios. Sí, ya lo sé, esto es la antítesis de todo lo que siempre habéis pensado. Pero vuestros maestros os han hablado de un Dios colérico y envidioso, de un Dios que necesita que le necesiten. Y eso no es un Dios en absoluto, sino un neurótico sustituto de lo que sería una deidad. Un auténtico maestro no es aquel que tiene más discípulos, sino aquel que crea más maestros. Un auténtico líder no es aquel que cuenta con más seguidores, sino aquel que crea más líderes. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Por un día que me pongo el lápiz a mano, 40 que no. Aquí está. Muy bueno. Bueno, lo pondremos aquí. Deseo que acabes de pasar un feliz martes, amigo o amiga de Instagram. Hasta mañana, si tú quieres. Saludos. Feliz martes, amigos de Facebook, de YouTube, de LinkedIn y de Twitter. Hasta mañana si todos queréis. Adiós.